Hola amigos, ¿cómo están? Comenzamos la clase hoy. Vamos a hacer un repaso, como les dije en Facebook, de, del módulo común. Entonces voy a escribir ahora que vamos a hacer un repaso del módulo común. Ya, y me van a perdonar todas las tildes porque no soy muy bueno con eso. Y cuando las pongo mal. Bueno, en fin. La cosa es que lo que decidí hacer era que para que no sobre ni falte materia, vamos a tomar el em, temario del DEMRE, que está acá atrás mío. Eso lo podemos sacar desde la página de DEMRE. Me imagino que ya lo han hecho todos porque todos han estudiado. Entonces, lo que hice fue tomar punto por punto y desglosarlo en función de nuestro aprendizaje para que finalmente tenga alguna utilidad. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a revisar primero medio em, y por lo mismo, como les dije, vamos a tener como todas estas características de lo que se quiere evaluar en la prueba y vamos a ver cómo, qué significa, qué tenemos que saber al final. Porque Demre te dice, bueno, tienes que saber tal cosa, pero hay que asegurarse de que uno la sepa. Entonces vamos a ver si la sabemos o no. ¿Ya? Vamos a partir entonces, como les dije, por primero medio. El primer eje temático es de la materia y sus transformaciones y el área temática es de ondas. ¿Sí? Entonces, tenemos todo este set de temas y vamos a partir por el primero, tiene todo el sentido. El primero dice descripción cualitativa del origen y propagación del sonido, de su interacción con diferentes medios, absorción, reflexión, transmisión, de sus características básicas, altura, intensidad, timbre y de algunos fenómenos como el efecto Doppler. Entonces dice descripción cualitativa. ¿A qué se refiere con eso? A que hay que saber qué está pasando, no hay que saber em, las fórmulas, por ejemplo, hay que saber qué significa, básicamente. Acuérdense que si ya revisaron el ensayo DEMRE que publicaron hace ya 3 4 meses, las partes físicas, lo que le interesa, por lo menos este año a DEMRE, no es saber la fórmula, sino que saber físicamente qué está sucediendo. O sea, cuál es la diferencia entre la matemática y la física. Es que la matemática son números que se suman, se restan, se multiplican, se dividen, se exponencian, etcétera, y que finalmente no nos llevan a nada. En cambio, la física es usar esa matemática, esa herramienta, para describir el mundo y la naturaleza, ¿cierto? Entonces, más que saber usar la matemática para describir la naturaleza, lo que nos está pidiendo es saber reconocer la física de la naturaleza o qué cosas queremos describir. Eso es todo. Entonces, a eso se refiere con descripción cualitativa, o sea, saber qué pasa y qué es cada cosa, saberse los nombres y básicamente hay que saber, ¿sí? Entonces, el origen y propagación del sonido. Apartamos por ahí. El origen y propagación del sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido son ondas. La parte de acá abajo representa qué es un sonido. Piensen, por ejemplo, en el agua. Cuando yo hago una membrana de agua, la aprieto, no, no sirve el agua. Olviden el agua. El aire. El aire es en donde se propaga el sonido. Entonces, lo que yo hago cuando yo hablo es acelerar estas partículas para que lleguen a un movimiento en el que eh, este movimiento se describe con estas flechas en el que hay un vaivén de partículas, ¿cierto? En el que va una, choca con la otra y se repite este sistema. Y van y chocan. Entonces hay lugares en donde claramente van a chocar siempre. Por ejemplo, acá, acá, acá. Siempre están chocando. Y hay lugares en donde claramente no hay choque, no se produce ese choque, que es en estos lugares. Entonces, a eso le vamos a llamar compresión, donde están comprimidas, y descompresión o rarefacción al lugar en donde están separadas. ¿Sí? Entonces, si yo mido la presión de partículas, o sea, cuántas partículas están juntas en este lugar, claro, en esta parte hay muchas más partículas, entonces si las quiero graficar, vamos a tener muchas partículas acá, o sea, muy positivo, y cuando no hay partículas vamos a tener presión por debajo de la presión atmosférica. Entonces, esta onda, claro, es longitudinal. Acuérdense que longitudinal significa que va en esa dirección. Va em,
paralelo la dirección del movimiento de la partícula, se mueven así, es paralelo al movimiento y la propagación de la onda, ¿cierto? Estas partículas se mueven de un lado hacia el otro, ¿sí? Y ese movimiento hace que la onda sea longitudinal. Claro, entonces tenemos una onda longitudinal en la que se forma compresión de las partículas y donde no hay partículas. Y así es como se forma el sonido. Y eso es lo que al final va y chocan en la oreja, se mete en el tímpano vibra, hay un sistema dentro de nuestra cabeza que hace que nosotros podamos escuchar. ¿Sí? Pero es eso. Entonces, el origen del sonido es la vibración del aire, de las moléculas del aire o de las moléculas de cualquier medio. Si yo pongo la oreja en, por ejemplo, em, en una mesa, ¿cierto? Y yo golpeo la mesa, yo voy a escuchar el golpe en la mesa. ¿Por qué? Porque el sonido se propagó por la mesa y me llegó al oído. ¿Sí? O en el agua uno si grita, por ejemplo, dentro del agua, claro, uno va a escuchar cualquier cosa porque no es lo mismo escuchar en el agua que en la tierra, en el aire, pero se escucha algo, o sea, hay una vibración que se traslada a través del agua, que es esto mismo, o sea, en la compresión hay una frente de onda que está comprimiendo el agua y por eso se escucha. Entonces, el origen es la compresión de cualquier medio al final. ¿Y cómo se propaga? Bueno, como les dije recién, haciendo chocar las partículas. Entonces, vamos a dejar esto un poquito de lado y vamos a hablar entonces ahora de la interacción, aquí interacción con los diferentes medios, absorción, reflexión y transmisión. Entonces vamos a hacer un resumen. El origen del sonido es la compresión del aire. El sonido, perdón, es una onda longitudinal. El sonido necesita un medio para propagarse. ¿Por qué? Porque como les dije recién, el sonido es este choque de partículas, este choque y compresión de partículas de aire, de agua, de materia, no sé, de madera, de cualquier cosa. Entonces, si no tengo partículas para comprimir, básicamente no voy a tener sonido porque no voy a poder transportar ese frente de onda. ¿Sí? Por eso en el espacio se dice que no hay sonido porque en el espacio no hay partículas que puedan hacer esta transmisión de la energía. Básicamente el sonido es transmisión de energía. Entonces necesitamos partículas para que se propague toda esta cuestión. Y arriba tenemos la diferencia entonces entre cuáles son las ondas transversales, que son esas ondas así, que van y que suben y que bajan, como la del agua, por ejemplo. Cuando uno tira una gota, la gota hace que el agua suba y que baje, ¿cierto? Y las de abajo se llaman longitudinales. Eso tienen que saberlo, ¿sí? Porque se los pueden preguntar. Después, em, vamos a hablar un poco de la velocidad. La velocidad del sonido. Entonces vamos a hacer vamos a pensar. De eso se trata la física al final. De pensar. Si tenemos que mientras yo tengo una vibración, ¿cierto? El sonido se propaga. Mientras más partículas tenga, el sonido se va a propagar mejor, ¿cierto? Ahora, si las partículas están más juntas, ¿cierto? Si la distancia entre partículas es menor, la transmisión de esta energía va a ser más rápida. Entonces, la velocidad aquí, como dice, la velocidad del sonido depende del medio. Mientras más denso, más rápido se desplaza. ¿Por qué? Porque mientras más denso, significa que está todo más junto. Si está todo más junto, yo hago una vibración pequeña y la vibración no tiene que viajar tanto espacio para llegar a la otra molécula y hacer que esta cosa vibre al final, ¿cierto? Y así es como se propaga el sonido. Entonces, tengo de nuevo aquí esta onda que va viajando, entonces aquí es como que yo estuviera hablando, así, hablo, la onda viaja, 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 y en este caso va a llegar a una pared. Y ahí es donde vamos a hablar nosotros de la interacción que tiene el sonido, ¿cierto? Con diferentes medios. Por ejemplo, acá hay un cambio de medio, acá hay una superficie distinta, ¿cierto? Entonces, en esta superficie van a pasar tres cosas. La onda se puede reflejar, pum, como un espejo, llegan partículas, llegan moléculas, y chocan y se devuelven. Eso es la reflexión. La absorción significa que la energía que lleva la partícula se la traspasa a esta cosa, a este material nuevo, ¿cierto? Entonces, este material va a absorber esta energía y va a hacer que la energía de la onda original disminuya,
¿Sí? Y hay incluso una parte de esta energía que traspasa esto y se transmite a través de este medio. Por ejemplo, cuando uno escucha las conversaciones de otras piezas. Em, claro, alguien está hablando en la pieza al lado y se transmite a través de la pared la onda y finalmente lo terminamos escuchando nosotros. Entonces, vamos a definir un poco qué es cada cosa. La absorción es la amortiguación del sonido, es la pérdida de energía, ¿sí? La transmisión es la energía que atraviesa el medio y finalmente se sigue propagando, ¿sí? Entonces se absorbe acá, por ahí, bueno, no llego. Se absorbe y se pierde esta energía, la absorbe el material, se transmite cuando la energía atraviesa el material y se refleja cuando regresa la onda incidente, o sea, va y luego viene. Eso igual es intuitivo, así que acuérdense, estamos viendo solamente la descripción cualitativa de todas estas cosas. Entonces, más que saber la fórmula o algo así, porque después van a tener que aprenderlo. O sea, si quieren estudiar ingeniería, por ejemplo, después van a estudiar el coeficiente de reflexión, o sea, cuánta onda se refleja, cuánta onda se transmite, y así. Entonces, vamos a seguir con las características de la onda. Entonces, ¿a qué se refiere, por ejemplo, por aquí dice, características básicas como la altura, la intensidad y el timbre? Vamos a partir con la altura. No, perdón, la intensidad. La intensidad se refiere al volumen, ¿cierto? Cuando yo hablo intensamente significa que casi que estoy gritando, ¿cierto? La amplitud es lo que mide la intensidad de una onda. ¿A qué me refiero con amplitud? Es cuánto estoy separado del equilibrio. Cuando no hay onda, esto debería estar aquí, en equilibrio, así como parejito. Pero cuando yo hago esta oscilación, cuando hago que vibre el material, esta cosa genera esta onda, ¿cierto? Este material genera esta onda y la amplitud de la onda representa un indicador del sonido, del volumen, perdón. Entonces, mientras más amplitud, mientras más grande sea esta onda, bueno, más volumen tiene la onda. ¿Cómo se ve esto acá abajo en la onda longitudinal? Se vería con partículas, mientras más partículas estén acumuladas en este lugar, mientras más denso sea este lugar, más volumen va a tener la onda sonora. Entonces, mientras más intenso, vamos a tener más partículas acá, en este lado, y mientras menos intenso, vamos a tener menos partículas. Entonces, este lugar es donde es menos intenso y este lugar es donde es más intenso. Entonces, claro, Joaquín nos pregunta si la intensidad es si el sonido es fuerte o débil. Exacto, se refiere, no quiero que lo piensen como fuerte o débil porque se puede tomar como para, quizás se puedan confundir. Lo importante es que la intensidad tiene que ver con el volumen del sonido. Si ustedes le dicen volumen fuerte o volumen débil, está bien, ustedes entienden. Pero lo importante es que el volumen es lo que representa la intensidad. ¿Ya? Entonces, cuando tengan una onda que sea igual, 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 solo que se diferencien que esta es más alta que la otra, la diferencia es que una es más fuerte que la otra, o sea, tiene más energía y tiene más volumen, se escucha más fuerte. ¿Sí? Vamos con la siguiente característica, que es la altura, que es esta que está acá, creo. Bueno, una de estas debe decir altura. La altura, a diferencia, y por eso se prestaba la confusión, la altura no es como el alto de la amplitud. No tiene nada que ver. Si se fijan, estas dos ondas tienen la misma amplitud. Entonces, esto aquí y eso ahí es lo mismo. ¿Sí? Entonces, no se diferencia una de la otra en su amplitud. Tienen el mismo volumen. Lo que sí se diferencian es que en una hay tres ciclos. Uno, dos y medio acá. Y acá hay, bueno, bastantes más. Hay muchos ciclos. Hay un, dos, tres, cuatro, seis, siete y medio. Siete ciclos y medio y acá hay dos y medio. Entonces, ¿cómo yo hago para comprimir toda esta onda para que en el mismo tiempo, en el mismo espacio, hayan muchos más ciclos? Y eso es lo que se llama altura. La altura tiene que ver con la frecuencia de la onda. Mientras más agudo, van a haber más ciclos. Mientras más grave, van a haber menos ciclos. ¿Sí? Agudo, acuérdense que es cuando la hermana chica grita así como muy enojada.
porque no le gusta, no sé, el choclo y no quiere comer choclo, entonces ella grita, no, no, no. Bueno, ese grito que es muy agudo es esta cosa que está acá. Tiene muchos ciclos, ¿cierto? Y puede ser a un volumen muy alto. Entonces son cosas súper distintas. El volumen tiene que ver con la altura, con la amplitud, perdón, con la amplitud de la onda. Y la altura tiene que ver con la frecuencia de la onda. Mientras más eh, agudo van a ser más ciclos por segundo. Mientras más grave, por ejemplo, no sé, un trombón, un contrabajo o un bajo, tienen ondas que también se puede escuchar fuerte, porque el volumen no tiene nada que ver con la altura. Se puede escuchar fuerte, pero las ondas son más largas, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener una relación em, con la longitud de onda y la frecuencia, ¿sí? Entonces, altura, frecuencia, intensidad, volumen. Emilia nos dice que el volumen es una sensación. Sí, Emilia, el volumen es una sensación, pero de todas formas, para una persona, la persona va a escuchar más fuerte mientras más amplitud tenga la onda. Claro, el volumen va a ser una sensación personal que depende de cada persona, pero cada persona va a escuchar más fuerte mientras la altura sea más, mientras la amplitud sea mayor. Ahora, gráficamente, antes teníamos que gráficamente se diferenciaban en que una era más, eh, el- la amplitud es una más grande que la otra, ¿cierto? Eso es el volumen. Ahora, gráficamente, la altura, o sea, si es más agudo o si es más grave, se va a diferenciar por cuántos ciclos hayan en un cierto tiempo, ¿ya? Y eso le vamos a llamar frecuencia. Entonces, ahora nos pasamos a la última, que debería estar aquí, sí, tal vez, por ahí. Timbre. Entonces ya tenemos dos, ya vimos dos. La intensidad, que era el volumen, o sea, qué tan grande es la amplitud. La altura, que es cuántos ciclos hay por segundo, la frecuencia básicamente. Y nos queda el timbre, que por timbre vamos a reconocer algo que caracteriza el sonido de cada persona o material, objeto o lo que sea. Entonces, ¿qué es el timbre? Es lo que diferencia un sonido de la misma frecuencia de otro. O sea, por ejemplo, esta onda que está acá, si se fijan es como muy parejita. La onda de la flauta, si se fijan, tiene los mismos ciclos. Acá tenemos uno, dos, no sé, aquí hay 5 ciclos, ¿sí? Aquí deberían haber 5 ciclos. Y aquí también deberían haber 5 ciclos. Entonces los tres tienen la misma frecuencia. Lo que los diferencia es que la onda de la flauta es distinta a la del diapasón o a la del violín, ¿cierto? Entonces, yo lo voy a escuchar distinto porque va a producir distinta vibración en mi oreja, ¿cierto? Por lo mismo, a pesar de que estén en la misma frecuencia, que estén en el mismo tono, que estén en la misma altura, vamos a escuchar, porque por ejemplo, no es lo mismo escuchar a tu hermana chica gritar, ¿cierto? Que a un piano haciendo la misma nota con la que grita tu hermana, o a un violín haciendo la misma nota con la que grita tu hermana, o a una flauta haciendo la misma nota con la que grita, porque uno sabe, después de la experiencia, con los años uno va reconociendo cada instrumento. Y eso, cómo se ve físicamente, cómo es la descripción cualitativa de ese fenómeno, a eso le vamos a llamar timbre. El timbre es lo que nos permite diferenciar entre un objeto y otro, entre un instrumento y otro. Entonces, gráficamente, la única diferencia que tiene esta cosa es que las ondas son distintas. ¿Sí? Como las ondas son distintas, em, vamos a tener que nuestro tímpano lo percibe de otra forma, pero no es nada más que eso. O sea, la frecuencia va a ser la misma, ¿cierto? Para un caso, puede ser distinta, da lo mismo. Pero a lo que voy es que son tres cosas distintas. Entonces, intensidad, altura y timbre son cosas distintas, que no tienen nada que ver una con la otra, y por eso son cosas que tenemos que saber describir cualitativamente. De nuevo, intensidad es el volumen, y es cuán grande es la amplitud de la onda. La altura es la frecuencia, cuántas ondas tengo en un cierto tiempo, ¿cierto? Cuántos ciclos. Y el timbre es la forma de esta onda, y por eso son distintos. La forma no tiene nada que ver con el volumen o cosas así, ¿ya? Acuérdense que si tienen cualquier duda, anótenlas al tiro y los voy mirando en el chat. Estoy mirando el chat por si acaso.
Nos queda describir cualitativamente el efecto Doppler, ¿cierto? Y el efecto Doppler en general es como un suplicio para los estudiantes. Yo no soy profe ni nada, pero cuando yo era estudiante me acuerdo que nadie lo entendía. Pero es, no es tan difícil de entender. El efecto Doppler ocurre cuando una frecuencia se modifica. La frecuencia que yo escucho es distinta a la frecuencia que se emitió. ¿Por qué? Por ejemplo, esta ambulancia se está moviendo. Entonces, si se fijan, la ambulancia emite ondas, en este caso circulares. Entonces, esta emitió en este momento. Pero como se está moviendo, significa que antes estaba en otro lugar. Entonces, antes estaba un poquito más acá, atrás, y su centro estaba aquí. Y la onda se va a ir expandiendo en función de dónde la emitió al principio. Entonces, claro, aquí está el centro antiguo, entonces la onda va a estar acá, y se produce este fenómeno de que se van juntando las ondas acá, ¿cierto? Y acá se van separando. Entonces, mientras más lejos estén las ondas unas de otras, el sonido va a ser más grave. Acuérdense que el sonido grave es este que está acá, este que hay poquitas ondas, hay poquitos ciclos. Y el sonido agudo es el contrario. Entonces acá la ambulancia va a producir un sonido agudo porque está empujando todas las ondas hacia allá y acá está dejándolas. Por lo tanto va a dejar que las ondas se separen más y va a ser un sonido más grave. Y eso se llama efecto Doppler. Eso lo descubrió el señor Doppler. Y por eso, bueno, y eso es lo que pasa con el efecto Doppler. Entonces, tenemos que gráficamente el efecto Doppler se diferencia, o lo podemos ver, cuando tenemos dos frecuencias distintas y alguien que se está moviendo. Puede ser incluso que haya una fuente que no se esté moviendo, por ejemplo, un parlante, los parlantes no se pueden mover, a no ser de que alguien los mueva, y voy yo corriendo hacia el parlante. Claro, como yo voy corriendo hacia el parlante, me van llegando muchas ondas más rápido de lo que deberían llegarme. Entonces lo escucho más agudo. Y así es como ocurre. Este efecto no tiene mucho que ver con la amplitud, solamente es un efecto de altura, de tono, de frecuencia, ¿sí? La amplitud tiene que ver con el volumen, ¿cierto? El volumen no debería cambiar, ¿sí? Porque las ondas no deberían perder su energía. La energía con la que salen es la energía con la que finalmente van llegando, ¿ya? Entonces, eh, la amplitud no tiene mucho que ver con este efecto. El efecto Doppler es netamente un cambio en la frecuencia o en la altura o en el tono, que son tres sinónimos, ¿ya? Nos pregunta Emilia que si esto se puede aplicar para las luces que viajan en el espacio. Claro que se aplican para las luces que viajan en el espacio. Acuérdense que las luces, o la luz en general, es una onda, y como cualquier onda, si la galaxia se está acercando a nosotros, por ejemplo, vamos a ver que los frentes de onda están más cerca, entonces vamos a ver la onda corrida hacia el azul, porque se ve con más frecuencia. Por lo contrario, si la galaxia se está alejando de nosotros, vamos a ver que eh, vamos a ver menos frecuencia, ¿cierto? Se está alejando de nosotros, vemos una frecuencia más baja, eso se llama corrimiento al rojo. Y eso es lo que descubrió Edwin Hubble en 1924 y se ganó un Nobel por eso. Y además, como que dio los primeros pasos para entender que el universo se está expandiendo y que todo el cosmos se está separando uno de otro, porque uno mira para la derecha, para la izquierda, para arriba y para abajo, y todo el mundo se está alejando, porque todo el mundo tiene este efecto Doppler de corrimiento al rojo, ¿sí? Y solamente cambia la frecuencia. Alan nos está preguntando eso. Solamente cambia la frecuencia. Y eso es muy divertido, o sea, uno se puede... Hay varios tipos de efectos Doppler producidos por varias cosas. Una de esas es el movimiento, ¿sí? Hay otros efectos Doppler que no vienen al caso porque no entran en la PSU, pero son muy, muy interesantes. Y que son generalmente estudiados en estas galaxias que son muy grandes. Siguiente tema. Acabamos de hacer un tema. Ya nos quedan como 15. ¿Ya? Vamos con un poquito más de velocidad. Segundo tema, dice aplicación de la relación entre longitud de onda, frecuencia y velocidad de propagación de una onda. Aquí dice aplicación. Por lo tanto, les van a poner un problema, un ejercicio. ¿Sí? No les puse yo un ejercicio por tiempo, pero básicamente vamos a describir qué es esa
relación longitud de onda frecuencia y qué tiene que ver con la velocidad de propagación de una onda. Entonces, vamos a retomar. ¿Qué es una frecuencia? La frecuencia mide cuántos ciclos se cumplen por segundo, ¿sí? Por ejemplo, doy 10 vueltas en 15 segundos, entonces tengo 10 ciclos en 15 segundos y eso me va a dar una frecuencia. Lo tengo que dividir. Les van a dar eso en la prueba. Juanito da 10 vueltas en 15 segundos. ¿Cuál es su frecuencia? Bueno, Juanito da tantas vueltas por segundo, ¿sí? Luego hay que relacionarla con la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia entre dos crestas o dos valles. En realidad es la distancia entre cualquier punto que esté en fase con otro, pero entender qué cosas están en fase es un poco más complicado que aprenderse esta cosa, que es más intuitiva. Entonces tenemos esta figura. Vamos a fijarnos en la parte de arriba porque es más fácil, ¿ya? La longitud de onda sería la distancia entre esto de acá, aquí, de aquí hasta aquí, pum, ¿cierto? Que representado en la parte longitudinal corresponde a los dos puntos máximos, ¿cierto? O si no, la distancia acá, ¿cierto? Que sería la distancia entre dos valles. Ahora, como les dije recién, esta longitud de onda, que debería ser esa que está acá, debería ser la misma en toda la onda. Entonces yo puedo tomar aquí al final, a la mitad, perdón, en la mitad y tengo la misma longitud de onda, porque es la distancia entre dos puntos que están en fase. ¿Y a qué me refiero que estén en fase? Que este punto, por ejemplo, que está acá, va a ir, acuérdense que esta cosa está así, chocando, de un lado hacia otro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este que está acá, con este que está acá, no están en fase, porque el que va hacia allá, el, el- la partícula que va hacia la derecha, su partícula espejo va hacia la izquierda, entonces no están en fase. Tengo que buscar la partícula espejo, o sea, la partícula que esté haciendo el mismo movimiento. Entonces aquí tengo esto acá, y esta que está acá va a chocar con otra, por el otro lado. Se van a hacer así, ¿cierto? Entonces, esta partícula que está acá, con esta partícula que está acá, van a estar haciendo esto. Y eso es estar en fase. Y eso ocurre cada una longitud de onda. Entonces, una longitud de onda en cualquier parte, yo puedo tomar una partícula que esté acá, busco la que está acá, y esas dos están en fase. A eso me refiero con estar en fase. Pero si no entendieron, para la prueba es más fácil acordarse de lo que les dije recién. La longitud de onda es la distancia entre dos crestas o dos valles, ¿sí? Eso tengo dos posibilidades. O lo mido con una regla y muy probablemente no tenga sentido llevar la regla a la prueba, por lo tanto les van a dar el valor. O si no, van a tener que calcular el valor en función de esta fórmula que está acá. La velocidad de la onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Y se refiere a lo mismo. O sea, la longitud de onda es la distancia que recorre una partícula en un ciclo, ¿cierto? Un ciclo corresponde, no sé, a una vuelta de la pista atlética, ¿cierto? Y esa sería la longitud de onda. Entonces la partícula va y luego vuelve, ¿cierto? Y esa es la distancia, la longitud de onda. Y la frecuencia es cuánto se demora haciendo eso, ¿cierto? Por lo tanto, básicamente la distancia partida en el tiempo es la velocidad que se demoró en hacer esta cosa. La frecuencia, el periodo, perdón, es el tiempo que se demora. Y la frecuencia es el inverso del periodo, por eso se multiplican. Y no es como distancia dividido tiempo, sino que es distancia por frecuencia. ¿Ya? El periodo es lo mismo, la frecuencia, solo que 1 sobre la frecuencia. Segundos por ciclo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, tenemos la frecuencia, ciclos por segundo, la distancia que se recorre en un ciclo, ¿cierto? Y em, la velocidad que es lambda por f. O sea, y esa letra se llama lambda, por si acaso. Para los que no saben griego antiguo y que no están interiorizados en el lenguaje griego, esa letra se llama lambda. ¿Ya? Y por eso le llamo lambda. Sigamos con el repaso. Entonces, dice, análisis comparativo de la reflexión de la luz en espejos planos y parabólicos para explicar el funcionamiento del telescopio de reflexión, el espejo de pared, los reflectores solares en sistemas de calefacción, entre otros. Entonces, análisis comparativo de la reflexión de la luz en espejos planos y parabólicos. Vamos a partir con los espejos parabólicos. ¿Qué son los espejos parabólicos? Son espejos que no son planos, o sea, están curvos, ¿cierto? Hay espejos convexos y espejos cóncavos.
Y finalmente lo único que los diferencia es en cómo les llega la luz. Al espejo cóncavo les llega como por atrás de la parte curva y el espejo convexo le llega por detrás de la parte curva y el espejo cóncavo por dentro. ¿Sí? Entonces, básicamente se tienen que aprender uno nomás, po, porque el otro son dos. Entonces el otro es el... Si uno es por dentro, bueno, el otro es por fuera. ¿Sí? Entonces, les recomiendo que se aprendan, no sé, po, el cóncavo y que reconozcan que el cóncavo va por dentro. ¿Cierto? Los rayos van dentro. ¿Cuál es la particularidad? Nosotros ya hemos hecho ejercicios de esto y no creo que les pregunten muchos ejercicios de esto, sino que, como dice ahí, el análisis comparativo. O sea, comparativamente los dos espejos se comportan igual. Desvían los rayos hacia el foco del espejo, ¿cierto? Claro, como los espejos de las micros. Entonces, tengo aquí este espejo que va a desviar los rayos hacia el foco. ¿Dónde está el foco? Adentro, en este caso. ¿Cierto? Ahí está el foco. En este caso, el rayo viene por acá, lo desvía hacia el foco, pero no puede desviarlo hacia adentro porque está el espejo, entonces no es como que se pueda atravesar. Por lo tanto, se va. Y queda la proyección de este rayo, ¿cierto? Esa proyección de ese rayo se junta con todas las otras proyecciones y genera una imagen virtual. Las imágenes virtuales son las que juntan todos los rayos, las proyecciones de los rayos. Las imágenes reales son las que no juntan la proyección de los rayos, sino que juntan el rayo en sí, o sea, el rayo de verdad. Entonces, en ese caso se forman imágenes distintas, ¿ya? Eh, entonces, para que ustedes lo puedan entender mejor, tienen que juntar los rayos, tirar un rayo cualquiera, por ejemplo ese, lo tiran, lo juntan en el foco y ven cómo se forma la imagen. Em, ya, pues entonces, con eso mismo, teniendo eso en mente, vamos a hablar de lo que nos piden acá. Vamos a buscar antes eso. Ya. Vimos recién el espejo parabólico, ahora vamos a ver el espejo plano. El espejo plano corresponde al espejo que está en todos los baños de todas las casas de, me imagino, todo el universo. Entonces, el espejo plano corresponde a la reflexión de la imagen eh, que tenemos por delante. Entonces, la idea de esta cosa es que los rayos se van hacia el espejo plano y se reflejan en el espejo plano de manera perfecta. ¿A qué me refiero con manera perfecta? A que el rayo tiene el mismo ángulo que incide con el que se refleja. ¿Ya? Entonces, el rayo viene por acá, incide con un ángulo, no sé, 15 grados y se refleja con un ángulo de 15 grados. Esa es la idea de esta reflexión. Y todos los rayos hacen lo mismo. Entonces, si todos los rayos se reflejan de la misma forma, van a formar las proyecciones de estas cosas, ¿cierto? En la imagen virtual. Y eso es lo que pasa acá. Entonces, aquí está el espejo plano en este dibujo y el rayo se va hacia allá, dobla, el rayo se va, el verde se va más lejos todavía y dobla, y finalmente las proyecciones de estos rayos generan la imagen virtual, ¿sí? Y eso es lo importante de que se doblen básicamente en el mismo ángulo, ¿sí? Que finalmente después de todo se van a juntar. Y ese es el espejo plano. Entonces vamos a usar el espejo parabólico y el espejo plano para generar el telescopio. Este telescopio lo diseñó Newton, entonces se llama telescopio de Newton, y es reflector. ¿Por qué? Refleja. ¿Qué cosa refleja? Viene la luz pasa por acá, llega al espejo cóncavo, acuérdense, cóncavo es que lo recibe por dentro. Si lo recibe por dentro, entonces va a tirar todos los rayos al foco. Y bueno, si los tira de nuevo hacia el foco, no vamos a no podemos poner nuestra cara acá porque no entraría luz. Entonces ponemos un espejo pequeño en 45 grados para que desvíe el rayo, ¿cierto? Entonces este de acá llega para acá, se desvía con el mismo ángulo con el que llega. Y este de acá llega con más ángulo, pero se desvía también con más ángulo. Entonces finalmente todo se desvía, ¿cierto? Generando acá en el ocular, donde yo pongo el ojo, una imagen, ¿sí? Y esa imagen está amplificada, dependiendo de qué tan grande sea esta cosa.
Entonces, ya vimos entonces el telescopio. En este caso, el telescopio va a juntar la imagen, ¿cierto? Entonces, bueno, eso, va a juntar la imagen. Nos queda ver cómo funcionan los reflectores solares. Y ya vimos, para los sistemas de calefacción, y ya vimos que básicamente haciendo esta reflexión, ¿cierto? Y usando distintas clases de espejo, podemos direccionar de distinta forma la luz, ¿cierto? Por ejemplo, en este de acá es una antena que hace que todos los rayos que le lleguen a la antena se enfoquen, ¿cierto? En un cierto punto. Y si yo logro, por ejemplo, poner una olla ahí, la olla le va a llegar mucha luz. Sería como esas lupas que uno comienza a quemar a las hormigas. Esta cuestión va a ser lo mismo. Genera que se enfoque en toda esta luz, ¿cierto? Y finalmente se caliente. ¿Por qué? Bueno, por radiación. Le llega mucha luz. Por ejemplo, ese es como uno más básico. Este no es tan básico. Tenemos muchas antenas acá. Cada una llega de distinta dirección la luz del sol, porque está en distintos ángulos, o sea, en distintas posiciones. Y dirigiendo este rayo, ¿cierto? A un cierto punto vamos a lograr calentar esta cosa, ¿sí? Acá lo mismo, tenemos cañerías que la luz llega y está dirigida a la cañería, por lo tanto el agua se calienta. Y lo mismo acá, tenemos un montón de cañerías, perdón, un montón de espejos que van dirigiendo, ¿cierto? Dependiendo en qué ángulo está, la luz para que se caliente el sol, va, el agua o lo que sea. Y eso es cómo se usan estos aparatos reflectores en función de cuánto se quiere calentar para distintos usos. O sea, calefaccionar una casa, de repente cocinar, hay cocinas solares y hay hartas cosas. Vamos con el siguiente. El siguiente nos dice que hay que analizar la refracción en superficies planas y lentes convergentes y divergentes y sus aplicaciones científicas y tecnológicas como los binoculares, el telescopio de refracción o el microscopio. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá pasa que em, cuando yo tengo un cambio de medio, a diferencia de el sonido, el agua va más lento mientras más denso sea el espacio. Piénsalo como mientras más partículas hay, a la luz le cuesta mucho más moverse, ¿cierto? Es como mientras más partículas es más lodoso, entonces no puede correr la luz por ahí más rápido, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que se va a ir enchocando. Y eso se llama, ese efecto físico, se llama refracción. La refracción corresponde a el cambio de dirección de la onda al cambiar de medio. ¿Sí? Cambié de medio, paso de, esto es agua al aire, entonces va el agua al aire y se enchueca. Y va a haber un momento en el que se enchueca tanto que finalmente no va a salir al aire. Entonces va por acá, y este se llama ángulo crítico, que si incide en este ángulo, bueno, se va por la tangente. Se va por justo la línea que separa estos medios. Y si el ángulo es mayor que el ángulo crítico, se va a reflejar tal como si fuese un espejo. Entonces a eso le vamos a llamar reflexión total interna. Acuérdense de eso. Quiero que se acuerden de esa reflexión total interna porque es así como llega, por ejemplo, el internet a su casa o el cable a la tele. ¿Ya? Usan ese efecto en el que puedo generar un material tan denso que cuando la luz salga del material, el material no tenga que el ángulo con el que incida siempre sea mayor al ángulo crítico, por lo tanto siempre se va a ir doblando y siempre va a ir como chocando. ¿Sí? Ese material se llama fibra de vidrio. Y como les dije acá, entonces vamos a usar esa propiedad de la luz o de cualquier onda en general. El sonido también se refracta. ¿Se refracta?
Sí, el sonido también se refracta. Básicamente todas las ondas se refractan. Entonces, vamos a usar ese cambio en la dirección para, por ejemplo, corregir mi vista, porque yo sin lente no veo mucho. ¿Y por qué se genera ese defecto en mi ojo? Bueno, da lo mismo. Lo importante es que yo lo puedo corregir con una lente. Entonces, ¿qué hago? Pongo una lente, por ejemplo, para los que son, para los abuelitos que no ven de cerca. Yo puedo tener acá este rayo y juntarlo antes de que llegue al ojo. Eso es lo que hacen estas lentes. Cuando yo los junto, significa que son lentes convergentes, porque hacen converger los rayos, ¿sí? Ese es el problema que tienen los abuelitos en general, que su imagen se genera em, mucho después. El ojo ya no se desgastó tanto el músculo que genera esto, em, que no pueden juntar que no pueden juntar la imagen. En cambio, los miopes, como yo, eh, la imagen se forma antes de la retina. Por lo tanto, tenemos que hacer que se junte antes. Para hacer que se junte antes, vamos a tener que, perdón, para hacer que se junte después, vamos a tener que usar esta lente, ¿cierto? Que diverge, que hace que los rayos se abran un poquito, ¿cierto? Entonces, si se abren un poquito, la imagen se va a ir formando cada vez más atrás. ¿Ya? Entonces, volvamos. Vamos a ver primero el ojo, aquí. Entonces, ¿cómo funciona el ojo? Que también viene por acá. En fin, da lo mismo. El ojo llega a la luz, ¿cierto? Y la luz pasa por este cristalino. El cristalino es el gran lente que tenemos nosotros. Y acá hay unos músculos, este de acá y este de acá. Entonces lo que hace el cristalino es un vidrio, un cristal, que es deformable. Entonces los músculos lo van apretando para ir enfocando, ¿cierto? Mientras más gordito, eh, la imagen se forma antes. Entonces la idea es que se forme en la retina. Entonces, si el rayo no se forma justo en la retina, el cristalino se va a achatar para que la imagen se forme en la retina. O de lo contrario, se va a expander para que la imagen se tire un poquito más atrás y se forme en la retina. ¿Qué pasa cuando está muy gastado esta cosa? Si está muy gastado, no voy a poder juntarlo tanto, entonces la imagen no se va a poder formar en la retina. ¿Y qué hay que hacer? Ponerle un lente. ¿Cuál lente? El lente que forma la imagen antes, que es este. Este va a formar la imagen antes, va a ayudar a formar la imagen antes. ¿Sí? Por el contrario, cuando yo no puedo enfocarlo bien, vamos a tener que usar otros lentes, otro tipo de lente. En este caso, el lente divergente sirve para em, hacer que la imagen se forme un poquito más lejos. ¿Sí? Y así es como, cambiando el grosor del cristalino, nosotros vamos enfocando. ¿Ya? Ahora, estas lentes, a eso se le llaman lentes cuando son cosas densas, ¿cierto? Que hacen que cambie la dirección de la luz, ¿cierto? Yo cambio la dirección de la luz y voy a poder jugar con dónde va a llegar al final la luz, ¿sí? Y así es como Galileo, por ejemplo, se dio cuenta de que usando lentes esféricos, ¿cierto? Vamos a ir poder enfocar, ¿cierto? Los elementos que están muy lejos, ¿sí? Entonces, lo que hizo este caballero fue este telescopio que cuando pasa la luz se va a ir enfocando cada vez más y finalmente va a formar una imagen, donde antes no se formaba una imagen, ¿ya? Y eso se le llama telescopio de refracción, que lo que va haciendo es cambiando la dirección de este haz de luz. Y pueden haber muchas lentes, o sea, hay telescopios que tienen un montón, no sé, 15 lentes. Por ejemplo, los lentes de las cámaras, esos que se hacen así, lo que hacen en realidad es ir moviendo los lentes que están dentro de la cámara cuando uno gira la manilla. Es un atado de lentes que se van moviendo cuando uno hace como ese gesto con la mano. Entonces, así es como funciona perdón, el telescopio de refracción. Usa lentes convergentes para que vaya convergiendo la luz, ¿cierto? Y finalmente tiene
un lente para que nosotros podamos ver bien. Funcionan igual los binoculares. Aquí dice, justo aquí. Hay que saber cómo funcionan los binoculares. Los binoculares tienen el mismo proceso. O sea, tengo una lente que va convergiendo y además uso espejos planos para ir como moviendo el haz de luz. ¿Sí? ¿Para qué me sirve eso? Para poder enfocar. Hay una perilla que está acá. Esa perilla que uno siempre ve como en los binoculares, tiene una perilla al medio, que lo que hace es mover los lentes y separarlos un poco de los otros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos enfocar. Y eso ocurre gracias a que hay un sistema de espejos que van haciendo rebotar esta luz. ¿Sí? Esto es un microscopio. ¿Cómo funciona el microscopio? El microscopio son dos lentes que hacen de una doble lupa al final, en el que, bueno, en el primero aumento un poco el tamaño y en el segundo aumento el tamaño de la imagen aumentada. Entonces son dos lentes convergentes en el que están ubicadas a tal punto de que yo al observar la luz que sale, la veo mucho, mucho más grande, amplificada mucho más. ¿Sí? Pero todo esto ocurre gracias a los lentes. Entonces acuérdense, los lentes, tenemos dos tipos de lentes. Perdón, dos tipos de refracciones. La refracción en superficies planas, que es lo que les puse acá. La refracción en superficie plana genera el cambio de la dirección o una reflexión total interna. O sea, que no se vaya la luz del mismo medio. Que siempre se mantenga la luz adentro. La refracción en superficies que no son planas, por ejemplo los lentes, van a generar este cambio en la dirección en dos direcciones, o sea, dependiendo de cómo me llegue la luz. Entonces, hay lentes convergentes que hacen converger la luz y hay lentes divergentes que separan la luz, la hacen diverger. Y así es como construimos nosotros el telescopio, ¿cierto? Que es juntar, juntar y juntar. Y también construimos los binoculares, que es juntar y ir usando espejos para ir calibrando y enfocando bien. Y usamos el microscopio también, que el microscopio, como les dije, son muchos lentes como orientados para finalmente ver esta amplificación de la imagen. ¿Ya? Siguiente punto. Descripción de los espectros óptico y auditivo, frecuencia e intensidad. Y de los rangos que captan los órganos de la audición y visión en seres humanos y en otros animales. Entonces, partimos con el espectro auditivo. El espectro auditivo, espectro se refiere a la gama de sonidos que podemos escuchar. ¿Sí? Entonces, la intensidad se refiere a la energía que lleva esta cosa. ¿Cierto? Y la energía en general no tiene mucho que ver con la amplitud. Perdón, tiene mucho que ver con la amplitud. Entonces, em, vamos a separar el espectro auditivo humano del de los animales. Y aquí yo les puse el espectro auditivo humano. El espectro auditivo humano va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. ¿Qué es un Hertz? Es una frecuencia por segundo, un ciclo por segundo. Entonces podemos escuchar desde 20 ciclos por segundo hasta 20.000 ciclos por segundo. Pero por ejemplo el elefante y el topo escuchan frecuencias mucho más bajas. El perro y el gato escuchan casi todo nuestro espectro, pero no escuchan escuchan mucho más allá. Por eso hay esos silbatos especiales que son para perros y que básicamente, bueno, claro, solo lo escuchan los perros porque nosotros no somos capaces de hacer vibrar tan rápido el tímpano para poder procesar esa información. Los delfines y los murciélagos se comunican en ondas ultrasonoras, o sea, ultrasonido, ¿sí? Que sobrepasan nuestro espectro de audición, que llegan cerca del 160.000, que es un montón. Y lo que no les dije es a qué se le llama infrasonido. Entonces, nosotros como buenos humanos somos súper humanocéntricos. Entonces, todo lo que está por debajo de lo que nosotros podemos oír, le vamos a llamar infrasonido. Y todo lo que está por sobre lo que nosotros podemos oír, se llama ultrasonido. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se escucha? Bueno, ¿cómo se escucha? La onda, como les dije recién, es una onda que va de un lado a otro y que hace esta como vibración, ¿cierto?
Esa vibración viaja a través de nuestro canal auditivo, ¿cierto? Llega al tímpano. El tímpano es una membrana que uno la puede hacer vibrar, ¿cierto? Vibra esta cosa. Y ese movimiento hace que se mueva el martillo, luego el yunque y luego el estribo. Y el estribo le va a pegar a, a este caracol. Que básicamente acá hay un líquido que hace que se transporte la vibración y que llegue al nervio. Entonces hay todo un camino, todo un proceso en el que llega la onda, vibra el tímpano, luego vibra martillo, yunque y estribo, en ese orden. Finalmente llegan a... bueno, hay un montón de nombres que no tienen mucho sentido aprendérselo. Lo que físicamente tiene sentido aprender es cuál es el proceso. Entonces, vibración uno que hace vibrar el martillo. El martillo es un sistema de palancas con el yunque y el estribo para que se mueva otra membrana que finalmente transporta la onda sonora a un nervio auditivo que nosotros lo transformamos en cerebralmente electricidad y escuchamos. Por eso es tan divertida la biología. Vamos al espectro visual, al espectro óptico. ¿A qué se refiere con espectro óptico? Se refiere a lo que nosotros vamos a poder ver. Entonces, em, ¿qué pasa? Nos preguntan, ¿qué pasa si hay un exceso de sonido por medio de los audífonos? Entonces piensen acá que los audífonos van justo acá, ¿cierto? Si el volumen es muy alto, lo único que va a provocar es una vibración excesiva del tímpano. Entonces tenemos dos probabilidades. Si es muy alto, el tímpano se puede romper, ¿cierto? Si el tímpano se rompe, eso es casi imposible. O sea, hay muy pocos eh, parlantes que pueden hacer que el tímpano se rompa. Se necesita mucha energía. El volumen tiene que ser muy, muy fuerte. Lo otro es que el tímpano es una membrana, entonces finalmente, con el choque, hay un desgaste de esta célula, ¿cierto? De esta membrana. Esta membrana se va desgastando. Mientras más volumen, bueno, más es la vibración, por lo tanto el desgaste del tímpano es mayor. Si se rompe el tímpano, no vamos a escuchar nada, porque no hay nada que lo haga vibrar. Hay operaciones que, claro, van y llegan y ponen un tímpano acá, pero es un tímpano sintético que, claro, en algún momento va a llegar a ser un buen tímpano, pero creo que actualmente no es tan buen tímpano. En realidad no tengo mucho la certeza. Pero lo que les va a pasar es lo que les dije. O sea, se va a desgastar el tímpano y va a llegar un momento en que no van a escuchar tanto y van a tener que seguir subiendo el volumen y se provoca este efecto como en cadena, en que yo no escucho porque está desgastado el tímpano, por lo tanto le pongo más volumen y se desgasta más el tímpano y finalmente se acelera este proceso de desgaste del tímpano y finalmente nos quedamos sordos. Ahora vamos a hablar del espectro óptico, que se refiere a qué es lo que nosotros vemos. Ahora, lo que quería decir con respecto a la intensidad es que en la onda sonora lo que importa es el volumen, ¿cierto? Pero en la onda electromagnética, que es la luz, lo que importa no es la amplitud, sino que la frecuencia. Mientras más baja sea la frecuencia, perdón, mientras más alta sea la frecuencia, aquí hay muchos ciclos por segundo, más energía le vamos a dar al sistema. Por eso, los rayos ultravioleta, el violeta está acá, que es el último color que nosotros podemos ver, el violeta, los que están arriba, ultravioleta, ¿cierto? Los que están más allá del violeta, son muy peligrosos. Por eso usamos bloqueador solar y esas cosas. En cambio, los rayos infrarrojos, los que están por debajo del rojo, no son tan dañinos, ¿sí? Y bueno, hay un montón de... el espectro va desde las ondas de radio, pasa por el microondas, luego el infrarrojo. El visible es este espectro que nosotros podemos ver. Y es solo esto, en función de todo el resto de las ondas que existen. Luego viene el ultravioleta, como les dije, los rayos X, que son también peligrosos, y los rayos gamma, que son los últimos y los más energéticos. Entonces, diferencia. La luz, la energía está dada por la frecuencia. Mientras más frecuencia, más energía. En el volumen, en el sonido, la frecuencia está dada por la amplitud, o sea, el volumen. Ya les expliqué cómo funcionaba el ojo. El ojo es lo mismo. Entonces, llega la luz, se achica, se agranda con este lente y llega a la retina. La retina tiene unas células que generan este impulso nervioso que va por el nervio óptico a nuestro cerebro y nosotros lo interpretamos. Siguiente paso.
Siguiente tema, perdón. La explicación general del funcionamiento y utilidad de dispositivos tecnológicos como el televisor, el teléfono, la radio, el ecógrafo, el sonar, el rayo láser y el radar, en base a los conceptos de onda. Ya. La utilidad, no me voy a referir mucho a la utilidad de estas cosas. Por lo menos en la de la tele y en la del teléfono. Ya sabemos básicamente para qué son útiles y no es necesario que un profesor en el preuniversitario les diga para qué es útil. Bueno, ¿cómo funciona? Básicamente es una transmisión de ondas. Voy a transmitir información de un lugar a otro con una onda en vez de un cable. Si antes podía transmitir, por ejemplo, un impulso eléctrico a través de un cable, pero descubrieron que se pueden usar estas mismas ondas que generan también una reacción eléctrica eh, en un sistema. Entonces lo que hacen es ir de onda en onda y se va esta onda retransmitiendo cada cierto tiempo. Y hay amplificadores de onda porque la onda, claro, va decayendo en su amplitud, se hace más chiquitita y bueno, llega a otro lugar y que la hace más grande. ¿Cierto? Y eso se transmite, por ejemplo, en la tele, de la estación a un satélite o una torre o algo así. Y de la torre se transmite a través de estas ondas hacia las casas. Y por eso hay que tener alguna antena en la televisión. No sé si se acuerdan que antes cuando el cable no era popular y no era asequible tampoco, muchas casas tenían televisión abierta. La televisión abierta funciona con estas ondas. Y por eso hay que comprar una antena. Porque la antena recibe estas ondas y las transmite a la tele. En cambio el cable, que lo puse acá, el cable es un cable que se conecta a la tele. No es una antena. Por lo tanto, ese cable transmite la información que recibía antes la antena a través de ondas. Pero el cable también transmite impulsos lumínicos. O sea, esta cosa finalmente es una fibra de vidrio que posee esa peculiaridad de que siempre la luz va a ir dentro de este cable. Fíjense que acá hay luz, ¿cierto? El cable se da 1000 vueltas y la luz sigue acá, dentro del cable. Y esa es la propiedad de la fibra óptica que produce que nosotros podamos tener esta conexión por cable a la televisión o al internet. Y aquí les puse una foto o una imagen de toda la red que cruza todo el planeta de cables. Porque ahora la manera más eficiente de transmitir información es a través del cable. Entonces, si queremos, por ejemplo, internet más rápido, vamos a tener que mejorar cómo se transmite la información a través de estos cables. ¿Sí? Y estos cables están debajo del agua. O sea, hay un barco que va dejando un cable cada cierto tiempo, así, chun, 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 y eso es muy caro. Y por eso mejorar estas cosas es muy caro. ¿Cómo funciona? Esto es un sonar. El sonar y el radar funcionan de la misma forma. Vamos a poner la otra imagen que es más intuitiva, que está acá. Lo que hace esto es emitir una onda hacia un objeto, por ejemplo este avión. Sabiendo la velocidad con la que viaja la onda, si yo sé que de aquí va a viajar a 300.000 kilómetros por segundo porque es luz, va a viajar muy rápido, luego va a volver, ¿cierto? Y em, vamos a saber a qué distancia está, dependiendo de cuánto se demoró esta onda en ir y volver. Lo mismo pasa con este sonar. Por ejemplo, aquí está el barco viendo qué profundidad tiene el mar. Entonces lo que hace es lanzar una onda sonora, ¿cierto? La onda rebota y ve cuánto se demora en este eco, en ser recibida de nuevo. Y luego calcula la distancia, ¿cierto? Suena fácil. De hecho, también es fácil. La dificultad, por ejemplo, es que la luz viaja muy rápido, entonces el tiempo es muy pequeño. La diferencia temporal es muy pequeña, por lo tanto se hace difícil a veces medir esas diferencias tan pequeñas temporalmente. Y asimismo es como se hacen, por ejemplo, las ecografías. La ecografía, acá hay un sensor que lanza una onda, la onda rebota y se va viendo punto por punto cuánto se demora en llegar la onda. Y se va reconstruyendo una cara o un cuerpo o algo así. Así es como se hacen las ecografías. Con sonares, o sea, con ondas, ¿cierto? Ahora vamos a hacer una pausa de 3 minutos para tomar agüita. Pero antes les quiero contar lo que siempre les he dicho.
chiquillos, aprovechen que están en el colegio todavía, porque hay un concurso, se llama Aprendo Emprendo. Entonces, la idea es que si tienen alguna idea, algún proyecto o algún sueño, se metan a esta página, aprendoemprendo.cl, y concursen. La idea es compartir esta idea. eh, bueno, primero tienen que armar un equipo, dos personas máximo, y tienen que tener un profesor guía del colegio, ¿sí? Después entran a la página, suben su idea, ¿cierto? Suben la idea, em, luego ven unos tutoriales. De esos tutoriales la idea es que ustedes aprendan y que para que lleguen a cabo la idea, ¿cierto? Después hacen unos tests y de esos tests y de la idea también se seleccionan a los finalistas. Los finalistas van a venir a Santiago y van a compartir todos estos finalistas todas las regiones van a venir. Entonces van a haber mucha gente que va a servir para que sus ideas crezcan en proyección y de estos finalistas se va a seleccionar al mejor o al que tenga más capacidades para viajar a Silicon Valley. Silicon Valley es un lugar en Estados Unidos en donde están todas estas grandes empresas que llevan emprendiendo mucho tiempo y ustedes van a poder aprender mucho de estas empresas. Entonces la idea es que hagan estas cosas. Métanse a la página, hagan el equipo, suban las ideas, hagan el test y participen. Aprovechen que en verdad no pierden nada en participar. Si no se tiran a la piscina, no van a saber si saben nadar. ¿Ya? Entonces, chiquillos, 3 minutos y volvemos.
Ya chiquillos, seguimos. Entonces vamos a seguir con este repaso de primero medio. Vamos a partir con esto que dice reconocimiento de la diferencia entre el marco de referencia y sistemas de coordenadas y su utilidad para describir el movimiento. ¿Qué es un marco de referencia? Entonces aquí yo les puse un punto, el punto azul. El marco de referencia se refiere a los ejes coordenados, donde yo pongo el origen de mi eje coordenado. Entonces, si yo lo pongo en este lugar, va a tener una cierta distancia en el eje X y una cierta distancia en el eje Y. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo pongo otro eje coordenado, un poquito más arriba? Vamos a tener otra distancia en el eje X, eso de acá, y otra distancia en el eje Y. Entonces lo que nos está diciendo es que la posición es relativa de donde yo la esté midiendo. Eso es lo importante que hay que entender. O sea, claro, yo puedo tener este punto en el espacio, pero yo sí quiero medirlo y medir su movimiento. Y como cambia su movimiento, vamos a tener que ponerle ejes coordenados para poner un inicio, un punto fijo que no se esté moviendo, o que si se está moviendo, saber cómo se está moviendo, en comparación con el otro punto que estamos interesados en medir. Puedo poner otro eje coordenado, ¿cierto? Otro sistema coordenado, en el que, por ejemplo, en este eje coordenado, el Y es mucho más grande que este de acá, la coordenada Y, y la coordenada X incluso es negativa, está por debajo del cero, ¿cierto? Y esos son los marcos de referencia. Entonces el marco de referencia corresponde a dónde yo pongo mi origen y hacia dónde yo digo que están los positivos y los negativos. ¿Ok? Siguiente. Em, los sistemas de coordenadas se refieren a principalmente a la diferencia entre el sistema cartesiano, que es cuando yo tengo dos ejes en los que mido metros y metros, con el sistema de coordenadas polares. El sistema de coordenadas polares es definir un centro, ¿cierto? Un eje de giro y en función de eso hago un ángulo, veo cuánto me desplazo en ese ángulo y un radio. ¿A qué distancia me encuentro del centro? A una distancia fija, o sea, una distancia absoluta. ¿A qué distancia me encuentro del centro? Y yo puedo recorrer, por ejemplo, todo este círculo, ¿cierto? Con coordenadas polares muy fácilmente. Y esa es la idea de las coordenadas polares. Las coordenadas polares, las coordenadas esféricas son en general usadas para describir movimientos circulares. Entonces acá nos dicen reconocer la diferencia entre los marcos de referencia. Entonces el marco de referencia es dónde pongo mi cero y dónde pongo los positivos y los negativos. Y la diferencia entre los sistemas de coordenadas es que, bueno, uno usa un ángulo y una distancia y el otro usa las proyecciones en los ejes, distintos ejes. Y la utilidad para describir el movimiento. Si yo tengo un movimiento rectilíneo uniforme, que es una línea recta, claramente voy a usar un sistema de coordenadas cartesiano porque no está girando, ¿cierto? En cambio, si tengo un movimiento que está girando, un movimiento circular, me es mucho más fácil usar coordenadas polares, porque claro, está girando. Hay otros tipos de coordenadas que son en tres dimensiones, por ejemplo las coordenadas esféricas y las coordenadas cilíndricas, en las que no me voy a detener mucho porque en verdad no tiene mucho sentido. A ustedes les va a entrar solamente la movimiento en una sola dimensión. Luego, aplicación de la fórmula de adición de velocidades en sustitución unidimensional para comprobar la relatividad del movimiento en contextos cotidianos. Entonces ahora vamos a tener que ver a qué se refiere con la fórmula de adición de velocidades. Yo soy un ciclista, mi bicicleta va a una cierta velocidad y yo me acerco a un auto que va en contra, que también se está moviendo, pero va en dirección contraria. Entonces, si va en dirección contraria, vamos a tener que va a recorrer, vamos a acercarnos muy rápido, vamos a chocar mucho más rápido que si fuésemos los dos juntos, así como separados, ¿cierto? Entonces, hay que pensar en que las velocidades se suman o se restan en función de si yo los veo más rápido y yo lo veo más lento. Entonces, este tema es más difícil de darles una fórmula, sino que les vamos a enseñar, bueno, les voy a repasar un poco cómo se pensaba este sistema. Acá entonces yo voy en la bicicleta y veo que el auto se acerca hacia mí y vamos a chocar y cada vez lo veo más cerca, cada vez lo veo más cerca y finalmente chocamos. Significa que las velocidades aumentan. Lo vamos a comparar, por ejemplo, con que el auto estuviera quieto. Si el auto está quieto, yo me acerco al auto,
¿cierto? A una cierta velocidad. Y la velocidad que yo veo que el auto se mueve hacia mí es la misma velocidad con la que yo me estoy moviendo hacia el auto. En cambio, si el auto se está moviendo hacia mí, vamos a ver que yo me acerco al auto más rápido de lo que yo me estoy moviendo hacia el auto. Entonces las velocidades se van a sumar. Yo voy a ver que el auto se acerca a mí con la velocidad del auto más la velocidad de la bicicleta. ¿Sí? Por el contrario, si el auto va hacia el otro lado, yo voy a ver que el auto se está alejando de mí, ¿cierto? No a la velocidad con la que se aleja el auto, si yo estuviera quieto. Si yo estoy quieto, el auto pasa muy rápido. En cambio, si yo voy corriendo junto con, o en este caso en una bicicleta, junto con el auto no se va a alejar tan rápido de mí. En ese caso, tengo que restar las velocidades. ¿Sí? ¿Qué pasa si los dos nos estamos moviendo a la misma velocidad? Si el auto se está alejando de mí, a la misma velocidad con la que yo me acerco al auto. Entonces, finalmente, yo voy a estar quieto en la bicicleta, ¿cierto? Y voy a ver que el auto no se está moviendo, porque yo me acerco con la bicicleta, pero el auto se aleja de mí. Entonces, es como que si el auto no se moviera. Ahora, claro, uno dice, pero yo sé que me estoy moviendo. Pero finalmente, en la carretera, por ejemplo, cuando van los dos autos muy rápido y van así juntitos, finalmente uno ve como que si la señora que está sentada en el auto del frente, o del lado, perdón, no se está moviendo con respecto a mí. Yo veo que no se mueve. Entonces, en este caso, cuando las velocidades son iguales, vamos a tener que yo no veo el movimiento del auto. Y eso es la suma de velocidades. Y por eso, dependiendo de cómo esté orientado esta cosa, la velocidad es relativa. Depende del observador y del movimiento del observador. Vamos a dejar hasta acá, chiquillos. No, hagamos esta primero. Sí, ya. Siguiente tema, aplicación de la ley de Hooke para explicar los fundamentos y rangos del uso del dinamómetro y identificación de algunas aplicaciones corrientes. La ley de Hooke es esta cosa que está acá, que la fuerza es igual a menos una constante K por el desplazamiento. ¿A qué se refiere esto? A que si yo tengo un resorte aquí quieto, bueno, la ley de Hooke primero partamos con que corresponde a los resortes, ¿ya? Es la ley que modela el comportamiento de los resortes. Entonces acá, tengo un resorte quieto, ¿sí? Yo le pongo un peso. El peso va hacia abajo. Entonces yo tengo que hacer una fuerza hacia arriba para que se estabilice, ¿cierto? Y por eso la fuerza tiene este signo negativo. El desplazamiento es hacia abajo, pero la fuerza lo tiro hacia arriba. Por eso va con menos. El desplazamiento es hacia abajo, pero la fuerza lo tira hacia arriba. Por eso va al menos. Entonces, ¿a qué se refiere la constante K? Es qué pasa si es que yo aumento al doble, por ejemplo, la fuerza. Bueno, el desplazamiento va a aumentar al doble. ¿Sí? Por eso hay es un movimiento súper lineal. Entonces, esto lo podemos aplicar en el dinamómetro. ¿A qué se refiere eso? A que si yo marco en una cierta regla, ¿cierto? ¿A qué nivel está el resorte? Y le pongo un peso y me queda en este nivel, yo puedo ver cuánta masa o cuánto peso tiene este objeto en función de cuánto se desplazó. Y eso es lo que es un dinamómetro. El dinamómetro al final es todo esto junto. El resorte dentro de esta cosa. Y acá hay un ganchito en el que se cuelgan las masas. Y para eso es el dinamómetro. Y ese dinamómetro se usa, por ejemplo, en la feria, básicamente para medir peso. Ya, y ahora sí, chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá. Nos queda el eje temático de primeros medios de macrocosmos, ¿sí? Y la parte de segundo medio. Lo vamos a hacer la próxima semana. Ha sido un gusto. Guarden todas sus preguntas. Anótelas en Facebook si quieren. Las podemos ir respondiendo. Y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Adiós.